Hola, ¿cómo estás? Soy Lourdes Silva. El tema de hoy, conócete a ti mismo. Hoy quiero compartirles un interesante artículo de la doctora María Rojas Estopé, médico psiquiatra y escritora española, donde a manera personal nos brinda información muy importante para ayudar a entender nuestro cuerpo y a prevenir situaciones emocionales que afectan el desarrollo de nuestros días. En una entrevista, la doctora Rojas comenta y explica cómo somos lo que pensamos. En las enfermedades hay que ver siempre el punto emocional. Todos somos conscientes de que cuando estás nervioso y tienes taquicardia, cuando tienes un examen y de repente tienes el estómago revuelto o de repente se te duerme el párpado, es decir, tienes síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero, ¿dónde está el núcleo? ¿Dónde se une la mente con el cuerpo? Imagínate que estás en tu casa, o en tu trabajo, o en tu oficina, y de repente empiezan a sonar las alarmas, y alguien grita ¡fuego! Automáticamente te levantas, te pones nerviosa, y empieza a latirte el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina conocida por todos y el cortisol. Y automáticamente el cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Se empieza por taquicardia. El corazón late para llevar la sangre a los tejidos y por llevar la lucha y correr. Empieza la taquinea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que los músculos y las células tengan oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a mover. Y en este momento, el cerebro ya no puede razonar, porque estás en un momento de alerta. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no deja de pensar tan bien. Es como cuando pierdo el hilo de lo que estaba pensando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque ese estado de cortisol que se eleva va a cambiar nuestro organismo. ¿Y qué pasa si vivo preocupada por algo constantemente? Escucha bien. Aquí está la base principal de este mensaje. Y es que en mi mente y en mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria ante algo físico real que me sucede. Por ejemplo, cuando suena la alarma, o si me atacan por la calle, o que me llamen para decirme que mi hijo sufrió un accidente, o que me digan que mi padre está en el hospital. Esa activación del cerebro por algo real se produce de la misma forma. Si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa y empiezo a sentir o pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si tengo para la renta? ¿Y si me atacan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho, es el 91.4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden,
Eso es lo que va a significar. Es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido, lo que se denomina de una forma más sencilla, una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar a lo que denominamos al sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega el cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. En el nivel físico, se te cae el cabello. De repente, empiezas a perder el cabello. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo. O también los fibroblastos en la piel. Y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constantemente. Falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal. La musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo, a punto de luchar. Esto es a nivel físico, pero también el cortisol altera la hormona de la progesterona y de la testosterona. Aquí hay algo clave muy importante que te quiero explicar. Escucha. El estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio, pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo. Y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis. Es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo que es muy peligrosa. El aparato intestinal es el segundo cerebro, que está rodeado por una potente red neuronal. Tiene un impacto directo. Lo que piensa, lo siente. El estrés mantenido y la alteración del cortisol va a alterar la microbiota. Esto es la inflamación, gases en el intestino y la permeabilidad del intestino está dañada y entran cosas en la sangre que son tóxicas para el organismo. Las consecuencias a nivel psicológico. Lo primero que sucede es que estoy irritable, mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien. Y lo contrario, duermes mucho y te levantas en un estado de agotamiento. En muchas ocasiones te puedes poner triste. Hoy en día, muchas depresiones provienen de los estados de alerta permanentes. Y aquí que hay que hacer una puntuación. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, fisiológicamente cuando esto termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Cuando uno conoce su cuerpo, cuando uno entiende todo esto, el cuerpo comprende y se va a aliviar más fácil. Cuando uno comprende por lo que pasa a su mente, uno se siente aliviado. Poder unir la mente y el cuerpo y entonces entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción y que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos constantemente, vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. Y como bien se dice, si no se canalizan o se atacan correctamente, pueden derivar en depresiones y en ansiedad. Bien,
¿Cómo podemos prevenir de manera saludable estos estados? Primero, conócete a ti mismo. Lo primero es hacer conciencia de uno mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? Si soy tímido, si soy sensible, si soy impulsivo, si soy obsesivo, si soy perfeccionista, si le doy muchas vueltas a todo o si soy desconfiado. A nivel psicológico, si tengo ataques de ansiedad o ataques de pánico. Hacer un pequeño diagnóstico de uno mismo nos serviría muchísimo. Bien, ¿cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Cuando uno conoce cuáles son los factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transformaron? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacerle frente. Bien, ahora hay que cuidar tu salud y hay que comer de la mejor manera posible. También el hábito del sueño. Hoy en día, cuando uno se duerme mal, la probabilidad de que todo se desordene es muy alta porque mediante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo. Así que cuida tu sueño. Hacer ejercicio básico. También ten cuidado con tu voz interior. Que esa voz sirva para ayudarme, no para hundirme. ¿Cómo me trato yo? Y cuidarnos de las personas que nos rodean, porque las personas que nos rodean nos pueden meter en modo alerta. Haz meditación, relajación, ejercicios de respiración que son buenísimos, la conexión con uno mismo, con la trascendencia. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para hacer frente al día a día. En pocas palabras, no permitas que el estrés se apodere de tu mente y de tu cuerpo. Conócete y aprende a liberar las emociones que te dañan. Abrazos de luz para todos ustedes.